Bienvenidos mis guerreros de Libra a esta lectura especial para fin de año. Vamos a ver las revelaciones y predicciones para ti para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. E igualmente, déjame allí tus preguntas que voy a estarlas respondiendo al azar una vez que lleguemos a 300,000 suscriptores. Así que suscríbete al canal, activa la campana e invita también a tus amistades, familiares para que también se suscriban y lleguemos a los 300,000. Una vez que lleguemos a los 300,000 voy a regresar a este video a responder algunas preguntas al azar. Dejen sus preguntas de sí o no. Y lo voy a volver a hacer una vez que lleguemos a los 500,000. O sea que vendré 2 veces a este video a responder sus preguntas. Cuando llegamos a los 300,000 y cuando lleguemos a los 500,000, tenemos hasta diciembre para llegar a los 500,000. La primera fila va a ser los mensajes de las energías que tienes a tu alrededor. La segunda línea va a ser el consejo de tus guías espirituales. Y la tercera va a ser un mensaje de amor para ti, para cada mes. Vamos a ver entonces, Libra, para ti, septiembre, ¿cuáles son las energías que vas a tener a tu alrededor? Te sale la carta de la política. Y esta carta te está indicando de que tienes que tener energías a tu alrededor en las cuales vas a estar muy atento a las personas que estén junto a ti. Porque vas a encontrar personas que tienen caretas puestas, que tienen una máscara y que no te están dando a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones. Hay energías de engaños, de decepción, de traiciones que podrías estar viviendo, ya sea en carne propia, porque personas podrían estar actuando así contigo, o tú podrías estar actuando de esa manera con personas a tu alrededor. Así que mucho cuidado en el mes de septiembre de estar aceptando propuestas, ofertas, de estar dando tu opinión o de estar comentándoles secretos a personas a tu alrededor, porque durante este mes es preferible que tengas cuidado en quién confías, porque me acaban de decir aquí tus guías espirituales que es como que no sabes en quién confiar. En caso tal de que te veas en una situación en la cual tú sientes que tienes que hablar con alguien, pues trata de que sea una persona de toda la vida que nunca te haya traicionado y que siempre haya estado a tu alrededor. Pero preferiblemente este mes trata de mantener las cosas calladitas para ti, porque hay energías en las cuales vas a descubrir personas que son mentirosas. Vas a descubrir personas que han estado engañándote, personas que se han puesto una careta, personas que no te están siendo al 100% sinceras. Tienes que cuidarte de esas víboras que van a estar dándote vueltas durante este mes, tratando de aprovecharse de ti, tratando de sacar algún tipo de información o tratando de simplemente hacerte quedar mal frente a otras personas. Eso puede ser en tu vida personal, como también podría ser en tu vida laboral. Mucha atención con esas energías de estas personas a tu alrededor. También me están hablando de que podrías estar en un ambiente tóxico con esta carta de la política, ya sea en tu vida personal o en tu trabajo. Estás rodeado de gente negativa. Tienes que empezar a depurar esas personas en tu vida. Vamos a ver cuál es el consejo de parte de tus guías espirituales para el mes de septiembre. Te sale la carta de el 7 de bastos y esta carta te habla de que tienes que defenderte, vas a tener que protegerte, colocar una muralla frente de ti, salir a expresar tus ideas, dar tu opinión, protegerte de esa gente tóxica que podría estar hablando mal de ti. Vas a tener esas energías en las cuales probablemente tengas que dar tu opinión y expresar qué es lo que está sucediendo. Algunos de ustedes esto podría representar que tienen que enfrentarse a la justicia, que tienes que dar tu opinión en un juzgado o que tienes que dar tu punto de vista desde un tribunal con un abogado. Tendrías que defenderte de esta manera. Para otros también podría representar de que muchas personas van a estar acudiendo a ti para hacerte muchas preguntas.
podrías estar siendo bastante solicitado durante el mes de septiembre, que en algún momento podrías llegar incluso hasta sentirte confundido, confundida de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque no sabes realmente ni en quién confiar ni quién tiene buenas intenciones. Y el mensaje de tus ángeles es: protégete. Vamos a ver entonces para el mes de septiembre, Libra, cuál es el consejo de amor que te dan los arcángeles. Y dice: expresa tus sentimientos de amor. Que hagas ese gesto de romanticismo a esa persona que te está llamando la atención, que le dejes saber que le gustas, que le dejes expresar entonces también a las personas que estén a tu lado sus sentimientos, sus emociones, y que no te vayas a bloquear entonces con esas energías de amor, que tienes que abrir tu corazón, que abrir tus energías y que decirle a esa persona que está a tu lado, ya sea tu pareja o alguien que te gusta, lo que verdaderamente estás sintiendo. Libra, para el mes de octubre, ¿cuáles son las energías entonces que vas a tener a tu alrededor? Vamos a ver si mejora. Tienes la carta que dice viajando. Y esto te indica de que vas a estar durante el mes de octubre dejando situaciones atrás. Muy probablemente estas situaciones de gente tóxica, de gente hipócrita, de gente doble cara en tu vida, vas a estarla dejando atrás. Y dice aquí que te puedes estar encaminando hacia un mejor lugar. Algunos de ustedes, guerreros de Libra, podrían estar pensando en hacer algún tipo de viaje, ya sea realmente físico, en donde sales de tu país a otro país, de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo. O podría ser también un viaje que estés realizando mentalmente, en el cual estás leyendo un libro, estás pensando, estás soñando despierto, pensando hacia qué lugares vas a ir, hacia qué cosas quieres hacer, pensando también en un mejor mañana. Y dicen aquí estas energías que es el momento para hacerlo, es el momento para soñar, para volver a divertirte, para volver a creer en ti, para dar cosas, para dar pasos y hacer cosas distintas nuevamente. Que te prepares porque podrías estar saliendo de una situación difícil para entrar entonces en una etapa de mucha más armonía y felicidad, que es algo que definitivamente tú mereces. Que si en estos instantes no estás viendo la claridad, recuerden, mis guerreros, que estas lecturas estoy hablándole para fin de año, por eso tienen los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así es que les recomiendo que vuelvan a escuchar esta lectura cerca del mes que está correspondiente, para que puedan entonces tener el mensaje fresco en su memoria. Algunos de ustedes le están diciendo aquí que no estás viendo la luz, que no estás viendo esa luz a final del túnel, pero que vas a llegar, que sigas adelante, que no te rindas. Tienes energías de viajes durante el mes de octubre, energías de viajes, cambios, de dejar cosas malas atrás hacia un mejor futuro. ¿Cuál es entonces el consejo de parte de tus guías espirituales? Te sale la carta de el 4 de oros. Para un grupo de ustedes estas cartas les puede estar indicando de que están ya aprendiendo su lección, o que ya has también podido aprender tu lección, y que en estos momentos estás entonces protegiendo tu corazón, protegiendo tus energías, quitando todas esas cosas a tu alrededor que te afectan, pero te habla de que resguardes un poco de ti, que no te entregues al 100%, que si bien es cierto tienes que expresar tu amor y dejarle saber a las personas qué es lo que está pasando por tu mente, no tienes que desnudar tu alma al 100% de una manera que llegues a quedar vulnerable. Trata siempre de guardar algo contigo en cuanto a tus sentimientos para que no te vayan a lastimar. El mes de octubre también es un mes para que empieces procesos de ahorros. Dice aquí que tienes que empezar a guardar tu dinero, tienes que empezar entonces a cambiar tu actitud con respecto a las finanzas. Es recomendable para ti que durante este mes abras una cuenta de banco. Algunos de ustedes podrían estar recibiendo dinero de una cuenta bancaria que estaba a plazo fijo. Esas que las puedes poner por varios años y no puedes retirar el dinero hasta que pasen esa cantidad de años. Otros le están diciendo aquí que es momento entonces de que abras una cuenta bancaria y que empieces a ahorrar, ya sea para ti o para el futuro entonces también de tus hijos. Te hablan de que es muy importante de que mejore tu relación con las finanzas y también tus gastos.
que no estés invirtiendo dinero en cosas que no son necesarias durante el mes de octubre. ¿Cuál es el consejo de parte de los arcángeles del romance para ti? Dice que en el amor tienes que dejar de tratar de controlarlo todo, que no puedes estar encima de todas las personas que están a tu alrededor, que es como si trataras siempre de revisar lo que están haciendo, de hablar con quién están hablando, de ver qué es lo que están haciendo en su teléfono, que tienes que darle más espacio, guerreros de Libra, a la persona con la cual te encuentras en el amor, porque entonces podrías estar sintiendo que la persona se está sofocando. Esto podría aplicar viceversa también y podrías ser tú. ¿Quién es la persona que se siente sofocada por su pareja? Puede ser que se acaban de conocer también, porque podrías estar sintiendo de que estás siendo acosada o acosado en el amor. Así es que mucha atención a esas energías de las personas que estén llegando a tu vida en el amor, porque algunos de ustedes podrían estar conociendo a alguien bastante intenso, o ustedes podrían convertirse en alguien bastante intenso al tratar de conquistar a alguien en el amor. Que hagan las cosas paso a paso y poco a poco, que dejen que todo fluya de una manera natural, pero que no puedes seguir tratando de controlar los resultados ni las emociones de las personas a tu alrededor. Déjame tu dedito para arriba y déjame saber si te gusta esta lectura de predicciones, revelaciones para final de año, para entonces de esta manera hacer nuevamente estas predicciones para el 2020, ya más cerca del mes de noviembre o de diciembre. Y recuerda dejarme en los comentarios tu pregunta al azar, suscribirte e invitar a tus amistades que se suscriban también, para que cuando lleguemos a 300,000 suscriptores yo pueda regresar a este video a responder algunas de sus preguntas al azar. Y continúa suscribiéndote y compartiendo este video, porque cuando lleguemos a 500,000 volveré a venir a este video a responder las preguntas que están allí colocadas a el azar. Así que vendré 2 veces a responder preguntas completamente gratis. Solamente tienes que compartir este video, suscribirte e invitar a tus amistades a que se suscriban. Las energías que vas a tener durante el mes de noviembre, ya casi llegando a final de año, mis guerreros de Libra. Uy, son las energías de la pereza. Va a ser un mes en el cual no vas a tener energías para hacer tus labores diarias. Y si te lo están advirtiendo desde ya, recuerda volver a escuchar esta lectura cerca del mes de noviembre para que tomes las medidas necesarias y trates de, durante el mes de octubre, buscar algún tipo de vacaciones o descanso. Podría ser también que durante este mes de noviembre tú estés solicitando algún tipo de vacaciones, estés solicitando algún tipo de días libres. Asegúrate nada más de que no vayan a chocar con algún tipo de actividad importante que vayan a realizar en el trabajo, porque si es así, esto podría entonces perjudicar tu imagen en el trabajo. Pero la carta de la pereza te habla de un mes de noviembre en el cual no vas a querer levantarte los lunes para ir a trabajar, en el cual vas a querer pasar mucho más relajado, mucho más alejado y desconectado del estrés. Pero es algo que definitivamente, si no lo haces, podría llegar a perjudicarte. Así que tómate algunos días libres, descansa, haz ciertas cosas que te gustan, desconectándote por completo del trabajo. Pero asegúrate de que una vez que tomas esos días, cuando reinicias tus labores, las haces al 100%. Recuerda también de que esto podría ser de personas a tu alrededor que tienes en esas energías de pereza. Podrías, si tú estás en una posición de jefatura, podrías entonces estar viendo que tus colaboradores, las personas con las cuales trabajas, ya no quieren realizar sus funciones. O en tu casa podría significar también de que si tienes un hijo o una pareja, tu hijo no quieren hacer nada en casa. Hay energías en las cuales alguien en el hogar también está como bastante desanimado o está descuidando las cosas a su alrededor. Libra, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales para este mes de noviembre? Te sale la carta de el 2 de bastos. Habla de que algunos de ustedes aquí podrían estar completando o concretando viajes que habían estado planeando con anterioridad. Esto también te habla de comunicaciones con personas en el extranjero. Podrías estar enviando o recibiendo documentos del extranjero. Podrías también estar recibiendo visados si estás pensando en irte a algún otro país que necesite visa
ya sea para pasar un diciembre en Disney o ya sea para pasar visitando algún tipo de amistad o familiares. Pero definitivamente te hablan de comunicaciones con el extranjero, visados, documentos que van a estar llegando a ti, conexiones también que podrías estar realizando por las redes sociales o por el internet, donde vas a poder durante el mes de noviembre ver mucho más allá. Va a ser un mes en el cual tu visión va a estar mucho más aclarada. Vas a poder ver más allá de los obstáculos que estabas teniendo durante todo este año. Y esto te va a permitir entonces de que puedas trazarte nuevos planes y nuevas metas. Prepárense porque definitivamente algunos de ustedes podrían estar haciendo cambios radicales en su trabajo o en su vivienda durante el mes de noviembre. ¿Cuál es el consejo de amor para ti, para este mes? Te habla acerca de la química. Y te habla de esa química que puedes llegar a tener con una persona que va a ser una atracción muy fuerte entre ustedes dos. Podría ser incluso hasta un encuentro de almas gemelas que vas a estar teniendo durante el mes de noviembre, donde vas a sentir que esta persona que estás conociendo, si estás soltero, es una persona que tiene una conexión bastante fuerte contigo, donde tú vas a decir, pero es como si parece como si nos conociéramos de toda la vida. Y esta persona definitivamente va a ayudarte a poder conectar entre ustedes y vas a sentir de que tienes finalmente a tu lado a la persona ideal. Si estás en una relación, esta carta de la química te habla entonces de que ustedes finalmente encuentran la fórmula perfecta en el amor para ustedes, para poder salir adelante en su relación. Así es que noviembre en el amor va a ser un mes bastante positivo una vez que logren separar y superar estas energías de pereza de su vida. Cuando empieces a tomar acción te darás cuenta entonces de que las cosas en el amor no son tan complicadas como tú creías. Hemos llegado a final de año, el mes de diciembre. Vamos a ver entonces qué te depara para ti este mes, las energías que tienes a tu alrededor. Te salen las energías de vidas pasadas. Va a ser un mes en el cual tú vas a estar recordando muchas cosas, en el cual tú vas a estar viendo álbumes de fotos, en el cual tú vas a estar viendo fotos en tu celular, en el cual tú vas a estar viendo artículos que vas a encontrar en tu hogar, en tu casa o en una casa que vayas a ir a ver o a visitar, que te van a traer muchos recuerdos de cosas anteriores o de momentos en tu vida. Habla de que algunos de ustedes también podrían estar visitando la casa donde se criaron, podrían estar visitando padres o abuelos. Y el estar allí cuando vayas a tu habitación, cuando veas las cosas en la cocina o en la sala, eso te va a traer muchísimos lindos recuerdos. Y que es importante entonces que nunca olvides de dónde vienes. Habla de que durante este mes de diciembre vas a tener esa conexión nuevamente contigo. Para otro grupo de ustedes, esto les está hablando de que vas a tener pequeñas señales que te hablan acerca de reencarnaciones anteriores de tus vidas. Podrías estar consultándote con algún tipo de hipnoterapeuta para hacerte algún tipo de hipnosis, donde ellos allí van a entonces descubrir cuáles son tus vidas pasadas. Y marca muy fuerte aquí porque habla de que hay situaciones que no estás superando en estos instantes en el presente y que tienen que ver con obstáculos y situaciones de una vida anterior. Y por eso se te están repitiendo estos mismos ciclos para que puedas aprender. Y un hipnoterapeuta definitivamente podrá darte esa guía de qué es lo que está sucediendo. Así que mucha atención porque algunos de ustedes podrían también empezar a tener recuerdos de lugares y de cosas que no concuerdan con esta vida en estos instantes. Y esos recuerdos o esas memorias tienen que ver de una vida anterior porque necesitas cerrar ese ciclo de karma. Libra, ¿cuál es el mensaje para ti de parte de tus guías espirituales? Esas son las energías que vas a tener. Mira, qué belleza. Te sale la carta de la carroza. Te habla de éxito, te habla de triunfo, te habla de dejar cosas atrás, de encaminarte hacia un mejor destino, hacia un mejor lugar. Algunos de ustedes durante el mes de diciembre podrían estar visitando alguna tienda donde vendan automóviles
algún car dealer, donde ustedes están viendo diferentes modelos, porque podrían estar pensando en comprar un automóvil o vender alguno que ya tienen actualmente. Te habla también de que vas a poder empezar a diferenciar finalmente en el mes de diciembre entre el bien y el mal. Las personas que te convienen, las personas que no te convienen, las situaciones que tienes que dejar atrás para poder moverte hacia adelante, hacia un mejor futuro. Te habla también esta carta de la carroza de que empiezas a avanzar en tu vida, finalmente. El mes de diciembre va a ser un mes en el donde tú vas a poder ver finalmente qué es lo que necesitas hacer, los ajustes en tu vida para poder dejar cosas atrás y que los cambios que estabas esperando se empiezan a manifestar en tu vida desde diciembre, pero rápidamente. Que cuando empiece enero del 2020 tú vas a quedar sorprendido, mis guerreros de Libra, porque no sabes cómo has podido pasar por tanta dificultad y el universo te ha colocado tantas bendiciones en tu camino, dejando atrás todo lo negativo. Así que el mes de diciembre es un mes bastante prometedor para ustedes, especialmente cuando empiecen a recordar sus vidas pasadas, reencarnaciones en otros momentos. Recuerden, guerreros, que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si quieres tener una consulta privada, en la descripción está la información de cómo la puedes obtener. Y en el amor te sale la carta de la liberación. Así que te están hablando aquí de que tienes que quitar las barreras que podrías estar creando durante los meses de septiembre y octubre, porque ya puedes amar libremente a la persona que tú quieras. Habla aquí también de que algunos de ustedes podrían estarse percatando de qué es lo que realmente buscas en el amor o a quién es que buscas en el amor. Para un grupo de ustedes podrían estar definiendo su sexualidad, o personas a tu alrededor, hijos, esposos, familia, podrían estar finalmente definiendo cuál es su gusto sexual, en el cual algunos podrían estarse interesando por personas de su mismo sexo también. Recuerda, esto es para un grupo de ustedes. Para los otros les habla de que finalmente puedes amar, puedes ser libre, puedes tumbar esas barreras y creer nuevamente en el amor. Y hay otro grupo de ustedes que me están diciendo acá que si se encuentran en una relación tóxica, ya sea en el amor con un familiar o ya sea en el amor con una pareja, tienen que cortar esas cadenas que los atan a esa persona, porque ya no es conveniente para ti, mi guerrero de Libra, de que sigas pegado a esa relación. Libérate, es el mensaje. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura especial. Predicciones para final de año, las revelaciones para ti. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, tus likes y compartir este video. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior puedes darle clic al enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.